Muy buenos días, tardes, noches, estimado licenciado Nelson Gustavo Solís López. Mucho gusto, le saluda Risto Rodríguez, alumno de la materia de Balística 1 de la carrera Criminalística de la Universidad Tecnológica Ecotec. Junto con mi compañera Carla Moncado Guerrero, estamos realizando este proyecto de investigación, del cual trata el ciclo de disparo del revólver y de la pistola. A continuación yo detallaré sobre lo que es el ciclo de disparo del revólver. El ciclo de disparo del revólver está constituido por varias fases o etapas que son independientes entre sí, pero juntas forman una secuencia lógica con un objetivo afín, el cual es realizar el disparo, completar este ciclo de disparo. A continuación podremos identificar varias partes del revólver que son, todas son importantes, pero aquí podemos identificarla externamente. Podemos ver lo que es el guión, el cañón, boca de cañón, el eje del tambor, martillo, percutor, empuñadura, la traba del tambor, cola del disparador y el arco guardamonte. Uno de los primeros pasos para realizar este ciclo es que accederemos a lo que es el tambor y verificaremos si está vacío o lleno, y en caso de estar vacío se recargará. Esto varía dependiendo del modelo de lo que es el revólver. En este caso yo tengo aquí un modelo de juguete, pero se puede acceder al tambor desde la parte, haciéndolo hacia el frente. Hay otros modelos como el que voy a poner aquí a continuación, que se accede haciéndolo hacia un costado y se recargará de los cartuchos. Una vez ya recargado, como todo ciclo de disparo, se tiene que agarrar firmemente el arma desde la empuñadura. Con el dedo índice se realizará lo que es el presionado de la cola del disparador para realizar el disparo. Pero tenemos que conocer que en los revólveres tienen dos modos de disparo, por decirlo así: el de doble acción y el de simple acción. ¿De qué trata el de simple acción? Como su nombre mismo lo indica, es de una sola acción, la cual la realizará la cola del disparador, ya que previamente tenemos que realizar el amartillamiento, que es, se hace retroceder el martillo, como podemos ver en la imagen, hacia atrás hasta el tope, ya que accionaremos el trinquete de sujeción para que el tambor alinee las recámaras con el cañón. Una vez ya que tenemos amartillado el martillo, finalmente completaremos el disparo presionando lo que es la cola del disparador. Y lo que provocará esto es que el martillo vuelva a su posición original de una manera violenta, golpeando con el percutor el culote o la cápsula fulminante, que provocará un incremento de la temperatura, que tendrá como efecto la deflagración del propelente, de la pólvora, aumentando los gases y expulsando por el cañón y la boca del cañón al proyectil. Una de las ventajas de esta simple acción es que, ya teniendo amartillado el revólver, es más fácil tener una mejor puntería, ya que, como veremos a continuación, de doble acción, la cola del disparador realizará dos acciones: el amartillamiento y lo que es la liberación de este mecanismo percutor. Este mecanismo de doble acción realiza también el giro del tambor para que se alinee sus recámaras con el cañón. Para poder disparar este revólver, como ya lo indiqué,
se apretará lo que es la cola del disparador y se realizará el amartillamiento y la liberación de este mismo. Con esto podemos concluir lo que es el ciclo del disparo del revólver. A continuación, mi compañera Carla Moncado les hablará sobre lo que es el ciclo del disparo de la pistola. Muchas gracias por su atención. Buenos días, en esta parte hablaré sobre el ciclo de disparo de una pistola. En la parte más importante es la corredera, que se encuentra en la parte superior de la pistola. El martillo es una parte muy importante para el correcto funcionamiento de la pistola. Además, la corredera alberga el percutor en el que el martillo golpea cuando se aprieta la cola del disparador. Y también una parte crucial del arma es el cañón. Por otro lado, apretar la cola del disparador disparará el arma a través del movimiento del enfriador. Para ello, la guía, muelle y martillo juega un papel importante. Este ciclo de disparo se divide en 3 fases. La primera fase es amartillamiento, segunda carga, tercera disparo. En esta fase 1 de amartillamiento, si la pistola no está amartillada ni cargada, primero se debe mover la corredera hacia atrás a mano para amartillar la pistola. Luego se retrae la corredera hasta insertar un cartucho útil en la recámara, que es la parte posterior del tubo cañón. Cuando la corredera se mueve hacia atrás con la mano, el martillo se amartilla y el fiador engrana el martillo. Cuando esta corredera se empuja hacia atrás, el cañón permitirá que el cartucho se deslice fácilmente dentro de este. El muelle recuperador está comprimido y el martillo bajo tensión a través de la guía muelle-martillo. En la fase 2, que es carga, este nos permite, cuando se suelta la corredera, el muelle recuperador comprimido, él empuja hacia adelante y la corredera toma el cartucho con él. Luego lo empuja dentro del cañón de la pistola. El martillo permanece amartillado gracias al fiador. El cañón vuelve a su posición inicial del arma y está lista, cargada y amartillada. En la fase 3 tenemos el disparo, que el seguro de la empuñadura impide que la pistola dispare. Solo cuando la empuñadura de la pistola está agarrada con la mano del gatillo puede mover el seccionador y por lo tanto el enfriador. Cuando el percutor golpee al pistón, este enciende la pólvora blanca y la bala comienza a girar debido a sus estrías cortadas en el cañón para poder proporcionar una trayectoria estable. Después que la pólvora se haya encendido, el proyectil se mueve hacia adelante por la presión y en consecuencia el casquillo es expulsado y un nuevo casquillo es introducido en el cañón y el martillo se amartilla automáticamente. En cuanto se suelte en la cola del disparador, se puede volver a disparar el arma. El martillo golpea el percutor y enciende la pólvora. Esto hace que la corredera se mueva hacia atrás y empuje al seccionador abajo, de modo que libera el enfriador. Por lo tanto, el fiador puede enganchar el martillo cuando se suelta el gatillo y el seccionador se desliza entre el gatillo y el fiador. Y ahora el arma puede ser disparada de nuevo. Gracias.